Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Hemos cantado la canción que decía: el centro de mi vida es Jesús. Pues si el centro de nuestra vida es Jesús, no tenemos que preocuparnos entonces de esta palabra del Señor, ¿verdad? Si el centro de nuestra vida es Jesús. Creo que el primer mensaje que yo di en esta iglesia, hablé del infierno. Hoy voy a hablar también del infierno. Voy a hablar de algo que a veces no agrada a la gente que no tiene a Jesús como centro de su vida. No les agrada que se hable de las cosas que van a suceder cuando fallecen, cuando mueren o cuando venga el Señor. No les gusta, pero es muy importante que nosotros como iglesia entendamos que es un mensaje que hay que dar. Es un mensaje que hay que dar. Hace años se hablaba en los púlpitos y en las calles, se hablaba del infierno. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de no tener a Jesús en la vida de la persona. ¿Dónde va la persona si no tiene a Jesús? Al infierno. No hay más. No hay más. Lo que pasa es que la gente últimamente está interesada en escuchar mensajes de amor. Es muy importante, el mensaje de amor de Jesús es muy importante, pero Jesús nos muestra también que el mensaje sobre el infierno también lo es. También lo es. Y para nosotros, cuando reconocemos el pronto regreso del Señor Jesucristo, no sabemos cuándo, tenemos un trabajo de vital importancia. Un trabajo de vital importancia. En Judas 1:23 nos dice: y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego. Eso es un llamado. Eso es un llamado. Es un llamado para todos nosotros, para todos los que tenemos a Cristo como centro en nuestra vida. Tenemos el llamado de arrebatar a las personas del fuego. Un llamado a predicar la palabra del Señor. Y ese es para todos. Pero vámonos al infierno. Vamos a ver el infierno. En este pasaje que hemos leído hay mucha información para causar que una persona no quiera ir al infierno, ¿verdad? Vamos a leer en la palabra, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Yo realmente no sé qué tipo de tormento puede ser, pero yo muchas veces he pensado, digo, ¿qué tormento puede ser? Quizás para la persona que le fallece un hijo, que le fallece un familiar muy querido. No sé si recuerdan, había una película, no me acuerdo del autor, había una película en la cual él se acostaba y se levantaba al día siguiente y volvía a repetirse el mismo día. No sé si alguien ha visto esa película, que se levantaba por la mañana y lo que había sucedido el día anterior, otra vez. Yo creo que el tormento que va a haber en el infierno va a ser ese, de que en todo momento el mayor sufrimiento que hayamos tenido en esta vida lo vamos a repetir constantemente. Constantemente vamos a tener ese tormento. Digo vamos. ¿Por qué digo vamos? Porque yo me incluyo si yo no tengo al Señor en mi vida. Todos hemos de incluirnos si no hemos aceptado al Señor en nuestra vida. Esto va más adelante, porque voy a hablar del infierno, pero también voy a hablar de la vida eterna, para esa persona que no tiene a Cristo en su vida. Para esa persona que no tiene a Cristo en su vida. Como les he dicho, los que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, no hemos de preocuparnos. No hemos de preocuparnos. Pero si hoy día tú que estás ahí no tienes al Señor en tu vida, escucha. Escucha la palabra del Señor. Escucha lo que Dios te quiere decir a ti. A ti. Personalmente. No a la iglesia, sino a ti personalmente. Seguimos con la palabra. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
hay mucha información disponible, como les he dicho, para que una persona diga, yo no quiero ir a este sitio. ¿Qué es lo que el hombre rico experimenta, como dice estos versículos? Dice que está en tormentos. Uno de los mayores tormentos yo creo que es que puede ver lo que se pierde en el paraíso, porque dice que él veía lo que sucedía en el otro lado. Yo creo que ese debe ser uno de los mayores tormentos que tiene. Está en un lugar sin misericordia. Dice que tiene mucha sed y desea solo tomar una gota de agua en su lengua. Y se está quemando en las llamas. Se está quemando en las llamas. ¿Y por cuánto es ese castigo? ¿Por cuánto permanecerá ese castigo de esa persona? Eternamente. Eternamente. ¿Qué es eternamente? Siempre. Siempre. No un tiempo, una temporada, no es un contrato de 6 meses o de estos contratos que hacen ahora. No, es eterno. Mateo 25:46 nos dice que entonces irán estos al tormento eterno. Al tormento eterno. Vemos un lago de fuego. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Eso lo vemos en Apocalipsis 20, 14, 15. Dice que hay un lago de fuego en el infierno. Algunos ha quemado, bueno, yo creo que casi todos nos hemos quemado alguna vez con algo, con una olla o con una estufa. Nos sabremos, duele, ¿eh? Duele. Igual al primer momento no, pero luego empieza a doler. Imagínense un lago ardiendo, caer en un lago ardiendo, no en uno de esos lagos tan bonitos, tan paradisíacos que se ven a veces, no, un lago en llamas. Hay un lago, hay habitantes en el infierno. Piensen una cosa, el infierno no se hizo para los hombres. La palabra del Señor nos muestra que no se hizo para los hombres, se le hizo para el diablo y sus ángeles. Se hizo para el diablo y sus ángeles. Pero van a haber otros habitantes. ¿Quiénes van a haber? Apocalipsis 21:8. Pueden buscar en la palabra del Señor. Apocalipsis 21:8. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero también para estas personas. Para estas, y no solo para ellas, sino también para todo aquel que rechaza a Cristo en su vida. Para todo aquel que rechaza al Señor, aquel que no lo acepta como su Señor y Rey. Y cuando digo todo aquel, también digo esas personas que hacen tantas buenas obras, también, porque a veces decimos, no, qué bella persona. No sirve ser una bella persona, no sirve ser bueno, no sirve dar limosna, no, ni ayudar a los pobres, no sirve. Sirve tener a Cristo en tu vida, eso es lo que sirve. Y si tú tienes a Cristo en tu vida, eso ya viene después. Viene después, porque el amor de Cristo se va a reflejar en ti. Y eso lo vas a hacer ya solo por el amor de Cristo que tienes en tu vida. De dar limosna, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados o lo que haga falta. Pero primero tienes que tener a Cristo en tu vida. Todas esas personas van a ir al infierno. Van a ir al infierno. Nosotros tenemos una misión como hijos de Dios. Hacer que la mayoría, todas las que nosotros podamos, no vayan. ¿Cómo se hace eso? Predicando la palabra. Entonces es cuando ya empezamos a predicar del amor de Dios. Pero también hay que advertir dónde va a ir a parar esa persona. Los sufrimientos que va a tener esa persona si no acepta el amor de Dios. No acepta el amor de Dios. Jeremías 23:5 dice que la justicia de Dios prevalecerá. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia
en la tierra. La justicia de Dios va a prevalecer. Dios es justo. Dios es justo. Y Dios en su justicia, te está dando una oportunidad. Te está dando una oportunidad si tú aún no lo conoces, porque Dios ha puesto la provisión. Dios ha puesto la provisión. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios ha puesto la provisión para que tú no vayas al infierno. Dios la ha puesto. Solo tú tienes que aceptarla. Si tú tienes hambre y te dan de comer, ¿qué haces? ¿Rechazas esa comida? ¿Verdad que no? La aceptas. Cuando una persona tiene mucho hambre, recibe. Cuando tiene mucha sed, recibe esa agua que le dan. Recibe al Señor Jesucristo. Porque si no vas a pasar mucha sed en ese infierno. Vas a pasar mucha sed en ese infierno. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿El gozo o la tristeza que experimenten en la eternidad depende de esa respuesta que ustedes tengan? La pregunta es, ¿estás salvado? Esa es la pregunta. ¿Estás salvado? No estoy preguntando qué bueno eres, ni si ayudas, ni si llevas 20 años en una iglesia. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando, ¿estás salvado? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Estás seguro de que irás al cielo cuando mueras? ¿Están seguros? Me dan ganas de echarme a llorar. Me dan ganas de echarme a llorar. Amén, hermanos, amén. Amén, por favor. Amén. Amén. Sí. ¿Están seguros, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios, eso ya me anima un poco más. Ya me anima un poco más. Hay que estar seguros. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. ¿Tienes a Cristo en tu vida? Gloria a Dios, eres salvo. Pero dígalo con alegría, hombre, que somos hijos de Dios. Hay que ser alegres. Dios dice que para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Recuerda a Nicodemo que le dijo? Pues es necesario nacer de nuevo. Dios nos da un plan, nos da un manual de instrucciones en la palabra del Señor. Si tú aún no has nacido de nuevo, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un manual para que puedas hacerlo, Tú solo tienes que abrir tu corazón. Solo tienes que abrir tu corazón al Señor. Primero, hemos de darnos cuenta por qué. ¿Por qué necesitamos eso? En primer lugar, debemos reconocer que somos pecadores. Reconocer eso. ¿Por qué? Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no se salva ni uno. Todos hemos sido pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso hemos de reconocer eso, reconocer que hemos sido pecadores.
y por cuanto eres pecador, estás separado de Dios. El pecado es un muro. ¿Recuerdan la Alemania? La división que había en Alemania federal. Había el muro de Berlín, ¿no? El famoso muro de Berlín. Pues el pecado es el muro que hay con la persona y Dios. Y cuando hay un muro que no se puede saltar, como ese rico que quería saltar, quería pasar al otro lado. Es triste, ¿eh? Ver lo que está pasando en el otro lado. Ver cómo viven felicidad eterna los otros y tú estar en sufrimiento. Tiene que ser lastimoso, tiene que ser triste. Triste. Pero hay algo muy importante, que Cristo es el centro de nuestra vida. Que Cristo es el centro de nuestra vida. Dios nos amó tanto que, como dice Juan 3:16, entregó a su Hijo por amor. De tal manera amó. No dice amó, no, dice de tal manera que es una manera incomprensible para nosotros lo que nos ha llegado a amar Dios y lo que nos ama Dios. Y lo que nos ama Dios. Y Dios lo entregó como nuestro sustituto. Porque piensen que para que hubiera salvación tenía que haber derramamiento de sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así nos lo muestra la palabra. Dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Mas Dios mostró tanto su amor con nosotros, aún siendo pecadores, que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir ese tormento que sufría el rico. Para que no tengamos que sufrir ese tormento. Nuestra mente a veces no alcanza a comprender cómo Jesús fue juzgado por todos nuestros pecados. Pero si nosotros creemos en Él, hemos de creer en su palabra, y su palabra nos dice que fue así. Y Dios no miente. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta. El Señor dice en su palabra en Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Yo ahora te digo, si tú estás en esa situación, que aún no conoces al Señor Jesucristo, que no tienes a Cristo en tu vida, yo te acabo de hablar de lo que te puede suceder. También puedes ver lo que puedes tener si tienes a Cristo en tu vida. No te estoy diciendo que sea una vida fácil, es más difícil. La vida de creyente, a mí que no me digan, pero la vida de creyente es más difícil. ¿Por qué? Porque tiene doble lucha. Tiene lucha con el mundo y lucha espiritual. O sea, la vida de creyente no es fácil. Pero en esa lucha vas a tener mucho gozo. Vas a tener muchas alegrías. Y cuando te llegue el momento de irte, vas a estar tranquilo. Porque sabes dónde vas a ir. A la presencia del Señor. A la presencia del Señor. Y no a ese lago de fuego, no a ese tormento que sufría el rico. En Hechos 16, versículos 30 y 31, el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Simplemente cree que Él pagó por tus pecados. Cree eso, que murió en tu lugar, que fue sepultado y resucitó por ti. Solo cree eso. Es fácil. Solo tienes que creer. Creer eso, que Cristo murió por ti en la cruz. Creyendo eso,
tú vas a ganar la vida eterna. Vas a ganar la vida eterna. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en Lucas 18:13 encontramos una oración en la cual había un pecador que dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Si hoy día tú aún no te has arrepentido, no has aceptado al Señor en tu vida, y no digo a la persona que nos visita el primer día, puedes llevar 30 años en la iglesia, 30 años en la iglesia y no tener a Cristo en tu vida, porque a Cristo hay que pedirle perdón y aceptarlo como Señor. A veces nos volvemos de una manera que venimos a la iglesia por costumbre. Sobre todo a los jóvenes, ustedes tienen que tomar la decisión por ustedes mismos. Sus papás la tomaron por ellos mismos. Ustedes tienen que aceptar al Señor en su vida, reconocer que son pecadores ustedes mismos. Que nazcan en un hogar cristiano no les va a salvar. Que nazcan en una casa creyente, que estén todos los días, hagan su devocional, oren, no les va a salvar si ustedes no aceptan al Señor en su vida. Tienen que aceptar al Señor. Yo en mi clase saben, hemos hablado un día, tuvimos una conversación sobre una persona que llevaba 30 y tantos, 40 años en la iglesia. Predicaba en la iglesia, con 40 años que iba en la iglesia, y un día cayó rendido a los pies del Señor. Después de 30 o 40 años, cayó rendido a los pies del Señor. O sea, el venir a la iglesia no nos hace salvos, no nos salva. ¿Es importante venir? Sí, es importante venir. ¿Por qué? Porque tenemos una misión y hemos de prepararnos para esa misión, y la iglesia es la escuela para nosotros, para que nos preparemos, para que estemos con nuestros hermanos, tengamos comunión con nuestros hermanos y podamos darle un abrazo a nuestros hermanos y conocer sus penas, sus alegrías, todo. Es importante, pero no nos salva que vengamos a la iglesia. Quien salva es Cristo. Él es el camino, el único camino. No hay más camino que el Señor Jesucristo. Y si tú no quieres ir al infierno y no tienes a Cristo en tu vida, acéptalo, acéptalo. Yo le voy a pedir que cerremos los ojos y oremos al Señor, y oremos al Señor. Y si tú aún no has aceptado al Señor en tu vida, y tú sientes en tu corazón que Dios te está llamando, pídele perdón al Señor. En tus propias palabras, dile, soy un pecador, necesito de ti. Y en este momento creo que Jesús fue crucificado por mí. Díselo al Señor Jesucristo. Creo que fuiste sacrificado por mí, que has sido mi sustituto en la cruz. Y que tu sangre derramada me va a limpiar. Díselo al Señor ahora, si aún no lo has hecho. Y abrázate a Dios. Abrázate a Él, abrázate a su palabra, reclama esa salvación por fe. Reclama la salvación del Señor Jesucristo por fe, porque cree y serás salvo. Cree en Él. Ninguna religión ni ninguna obra te va a salvar. No hay otro camino que Cristo Jesús. No hay otro camino que Él. Y si en esta mañana tú le has pedido perdón al Señor Jesucristo, piensa de que ya no vas a ir a ese infierno, que vas a vivir una vida de felicidad, de gozo, de alegría en la presencia del Señor, en la presencia de un ser maravilloso que es Dios, de un Señor maravilloso que te ama. Y aunque sufras en este mundo,
Aunque la gente te ataque por tener a ese Dios, vas a sentir gozo. Vas a sentir paz en tu vida. Y algo muy importante, has ganado tu alma. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿de qué le sirve al hombre? Dios tiene el poder para salvarte y te va a permitir que, aunque sufras, como hemos dicho, vivas una vida cristiana victoriosa, una vida en victoria en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10:13 nos dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente la salida para que podamos soportar. Y Dios es fiel. Y yo lo aseguro, y muchos de los que están aquí lo aseguran, que Dios es fiel. Porque nos ha mantenido firmes. Nos ha mantenido Él, no por nuestros medios, sino por Cristo. Él ha sido el que nos ha mantenido firmes. No confiemos en nuestros sentimientos, pues los sentimientos cambian. Los sentimientos cambian. Afírmate hoy día en las promesas de Dios. Afírmate en esas promesas que nunca cambian. Las promesas de Dios nunca cambian. Y después de haber aceptado al Señor en tu vida, hay 3 cosas que tienes que hacer. 3 cosas diariamente. Ora, porque es la manera que tú hablas con Dios. Ora al Señor. Háblale a Dios. Lee la Biblia, porque es como Dios te habla a ti. Porque Dios te habla mediante su palabra. Y muy importante, cuando uno tiene una alegría, ¿qué hace? No se la queda para él solo, ¿no? Cuando hay un cumpleaños, ¿qué hace uno? A celebrarlo con la familia, con los amigos. Pues comparte esa alegría de la salvación. Comparte ese mensaje. Dios te ha salvado. Compártelo con tu vecino, que Dios te ha salvado. Dile, mira, yo ya no voy ahí al lago de fuego, ¿eh? Yo me voy a otro sitio más bueno. A otro sitio que voy a ser más feliz. Bueno, que voy a ser muy feliz, porque en el lago de fuego creo que no va a haber felicidad ninguna. Comparte eso. La palabra del Señor en Mateo 10:32 dice, si alguien me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Confesemos a Cristo Jesús. Es nuestro mandato que tenemos. Nosotros no estamos aquí por estar. Porque si no, el Señor ya hubiese venido. Es que es así. Si no hubiese un trabajo que hacer, el Señor hubiese recogido a su iglesia. ¿Para qué nos va a tener aquí sufriendo, no? ¿Para qué? Si no es por algo. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Es la misión que tenemos. La misión que tenemos. Y yo, para concluir, si hoy día tú has aceptado al Señor en tu corazón, yo te doy la enhorabuena. Yo cuando acepté al Señor en mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente. He visto personas que su vida ha cambiado totalmente. Y seguro que si tú has aceptado al Señor en tu vida, va a cambiar. Va a cambiar. Y va a cambiar para bien. Va a cambiar para bien. Aunque tengas ese sufrimiento, el cristiano tiene que cargar la cruz. Tiene que cargar la cruz, así como la cargaba Jesús, nosotros hemos de cargar con la cruz, pero con gozo y con la alegría que nos da el Señor. Eso es lo importante. Y yo te animo que si lo has hecho hoy, que sigas adelante. Lee la palabra del Señor.
habla con Él. Pídele que te ayude. Confía en Él, confía en todas sus promesas, porque ya he dicho que Dios no es hombre para mentir, y si Él ha prometido una cosa, la va a cumplir contigo. El Señor les bendiga, hermanos.